Bueno, buenos días. Hoy en este momento, buenas tardes para cuando se pueda subir. Este es un nuevo capítulo del podcast de la Unidad Psicosocial, en el cual hemos tratado de ir relevando ciertas temáticas para nuestros compañeros funcionarios y por supuesto también para nuestros queridos pacientes y sus familias. En este caso, nosotros estamos conmemorando el Día Internacional de la Familia y para eso tenemos una maravillosa, excelente, brillante invitada, a quien María Jesús, mi compañera, trabajadora social del hospital, va a presentar. Hoy día estamos con Carla González. Ella es profesora asistente de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica. Es magíster en Trabajo Social de la Universidad Católica, doctora en Trabajo Social de la Universidad de Texas y su línea de investigación ha sido principalmente intervenciones psicosociales breves en Latinoamérica. La invitamos porque hoy día, como comentaba Javiera, queremos conmemorar el Día de las Familias. Queremos conversar un poquito contigo, Carla, sobre la temática de la familia, sobre todo porque aquí en la unidad psicosocial nuestro foco no solamente es la familia, el paciente, sino que también la familia. Nosotros, como hemos comentado muchas veces, tenemos dos tipos de pacientes, que es las personas que están hospitalizadas y también los tutores y los familiares que están constantemente asistiendo al hospital, con los que tenemos que trabajar. Entonces la idea hoy es que podamos conversar acerca de la familia, los procesos que se llevan a cabo acá en el hospital, cómo nosotros también como funcionarios públicos de la salud podemos apoyar el proceso que lleva la familia y cómo también podemos quizás ser un poco más empáticos y generar algunas herramientas que nosotros mismos también nos van a servir para poder acercarnos a las familias y a nuestros pacientes. Entonces, en primer lugar, Carla, queremos saber, porque ya no hablamos nosotros de un concepto de la familia, sino que hablamos de las familias. Entonces, desde tu punto de vista, ¿a qué nos referimos con las familias? Ok. Muchas gracias por la invitación. Yo me siento muy honrada de poder participar en esta iniciativa que están realizando ustedes. Encuentro notable que también puedan preocuparse de que todos tengan en el hospital, en el servicio en el que ustedes trabajan, miradas integradas, integrales como equipo y puedan compartir eso, expandir la mirada psicosocial también a otros equipos. Me parece súper interesante lo que están haciendo. Felicitaciones por eso. Ahora, a responder la pregunta, ¿a qué nos referimos con las familias en plural? Probablemente este concepto ha ido cambiando en los últimos años y tiene que ver con que ya nos encontramos con que ya hemos aprendido que somos diversos, que no tenemos por qué ser todos tan iguales. Ya no existe una sola forma de familia. Existen múltiples formas de ser familia y de hacer familia. Entonces, cuando nos encontramos hablando de la familia de alguien, no tenemos necesariamente que pensar en una manera específica de esa familia, ¿cierto? Sino que podemos abrir nuestra mente y la invitación probablemente es a que abramos nuestras perspectivas y salgamos de nuestro modelo propio de familia y podamos también entender que otras personas pueden considerar a su familia de manera distinta a la manera en que yo entiendo mi familia. Entonces yo creo que eso es como un primer paso para poder comprender por qué nos referimos hoy día a las familias y no a simplemente la familia. Ya no es un concepto unívoco, sino que se refiere a distintas maneras y posibilidades de hacerlo, de hacer una familia, de formar una familia. Y bueno, podemos encontrarnos con familias, ya las más como comunes que aparecieron al principio, que por lo menos se pudieron visibilizar, y creo yo fueron familias monoparentales, ¿cierto? Con una mamá o un papá, pero hoy día tenemos familias en donde son homoparentales, ¿cierto? O que son familias que tienen dos mamás o dos papás, o familias que tienen una mamá o un papá, pero que se identifica como homosexual, o incluso con otras
podríamos decir, categorías o maneras de entender el género hoy día que se ha ampliado fuertemente que siempre ha existido, pero que últimamente se ha ido visibilizando y nuestra sociedad también se ha ido abriendo a entender, ¿cierto? Y a poder ponerle nombre a otras maneras de expresión de género, ¿cierto? Pero también entendemos que hay otras familias que pueden ser con distintas configuraciones, ¿no? que tiene que ver no necesariamente con cómo se componen, sino también con cómo funcionan o de dónde vienen, ¿cierto? Cuáles son sus identidades culturales, sociales, que nos abre un espectro gigantesco, que al final el desafío que tenemos, yo creo, es como abrirnos a aceptar que hay distintas maneras de vivir, ¿cierto? Y de convivir. Que de esa manera podemos también generar espacios sociales de aceptación y de convivencia que puedan ser también más, podríamos decir, pacíficos, ¿cierto? Más acogedores y más integradores, ¿sí? Inclusivos. Eso se me ocurre, eso puedo compartir con ustedes a propósito de las familias. Hemos visto, por ejemplo, adultos mayores muy empoderados en su rol de abuelos, de abuelas, ejerciendo una labor complementaria en la crianza, ¿no? Es algo que nos ha llamado mucho la atención porque efectivamente el estar con nosotros hospitalizados obviamente les impacta desde ahí, como mi nieto, ¿qué será de él? Entonces también hemos visto esa parte. Totalmente, súper, sí, claro. O sea, de hecho, hay familias que claro, que en la conceptualización uno podría decir familias extendidas, ¿cierto? En donde no solamente hay un papá, una mamá, hijos, o papás e hijos, sino dos generaciones, sino que hay más generaciones, hay más de dos generaciones, y evidentemente hoy día, en este mundo ajetreado, donde la gente, habitualmente los adultos están trabajando, ¿cierto? Los adultos en edad de trabajar, trabajan, y si tienen algún hijo hospitalizado, efectivamente eso se extiende y el apoyo social se requiere de alguien más. Es muy difícil estar solo. Bueno, y hay gente que también lo pasa solo, ¿cierto? Pero lo pasa como más aislado. Pero cuando existen los abuelos, cuando están disponibles, cuando están autovalentes, ¿cierto? Y pueden colaborar, son parte súper fundamental de la familia. También estas familias en las que quizás no hay un lazo sanguíneo. También uno puede crear una familia con los amigos, también muchas veces pasan a ser tu familia. En este sentido, lo que conversábamos como de la familia, estas dinámicas también que se pueden dar diferentes, cómo nosotros como profesionales quizás podemos quizás cambiar la mirada que tenemos de la familia o como del funcionamiento de la familia en relación como a las nuevas configuraciones familiares, porque también nos puede pasar mucho que a veces las distintas configuraciones de familias vienen con dinámicas nuevas dentro de la familia que quizás a nosotros nos podrían parecer como hasta disfuncionales. Entonces, ¿cuál sería el ejercicio que nosotros tenemos que empezar a crear dentro de nosotros mismos como para empezar a abrir la mente? ¿En qué tenemos que ir fijándonos? ¿Qué sensibilidades tenemos que ir teniendo para también dejar esta mirada como tan estandarizada de cómo tiene que ser la familia? Tremenda pregunta, María Jesús. Porque claro, como tú bien dices, es un ejercicio. Es una práctica que requiere de un trabajo personal, ¿ya? Cuando como profesionales de la salud trabajamos en contextos donde atendemos a personas distintas a uno, yo creo que uno de los primeros pasos o ejercicios que debiéramos hacer es reconocer cuál es mi identidad social y decir, mira, yo pertenezco a tal grupo, mi familia es de cierta manera, yo tengo tal, podríamos decir, incluso podríamos hablar como de las distintas, como datos demográficos de uno, o sea, yo vengo de tal comuna, pertenezco a tal grupo en términos de educación,
tengo un sueldo de tal tipo, trabajo en este rol aquí, ese soy yo. Y vengo aquí a atender a personas que pueden provenir de distintas otras configuraciones sociales y con ello distintas formas de familia. Y lo que yo vivo en mi casa no necesariamente tiene que ser igual en otras casas, en otras familias, en otra gente. Mis valores, mis creencias personales, incluso religiosas, o sea, podemos hablar de distintas como identidades que van conformando nuestra forma de ser, ¿ya? No tienen por qué ser iguales a la del resto. Yo creo que ese es un primer paso de mirar como de dónde yo vengo, a qué pertenezco, con qué me identifico, es algo que es propio mío, que proviene de una historia, ¿cierto? Pero cuando yo me enfrento a trabajar con personas, un ejercicio importante es decir, bueno, yo tengo esta forma de ser, pero no necesariamente esa forma tiene que ser la misma en el resto. Y así me puedo enfrentar a un equipo de trabajo, a amigos, amistades, a otra gente que conozca, a los apoderados del colegio, de los niños, en el fondo de mis niños, y a mi lugar de trabajo con la gente con la que trabajo. Entonces, yo creo que un primer paso es como decir, aceptar que yo tengo una forma y que esa forma no necesariamente tiene que ser igual al resto, o el resto no tiene que ser igual a mí. Y luego, yo creo, un segundo paso es la aceptación de las otras formas. Es decir, yo puedo ser distinto, yo acepto que yo soy distinto, que el resto no tiene que ser igual a mí, pero para poder trabajar con otros, yo creo que de manera armónica, ¿cierto? Y dar un paso hacia la inclusión social y a un trabajo que reconozca la diversidad, ¿ya? Y que sea inclusivo, un rol inclusivo como yo, hacer una diferencia en el lugar de trabajo, tengo que dar el paso hacia la aceptación del otro, ¿cierto? Y al reconocimiento del otro en su diferencia y a la validación del otro. No necesariamente una vez que yo reconozco que yo soy distinto, estoy aceptando y validando al otro. Y esa validación, ese ejercicio de validación, tiene que ver con una actitud, ¿cierto? Con más de una actitud, con cómo yo demuestro respeto, cómo yo puedo hacer que el otro sienta que aquí se está sintiendo acogido, que aquí se le respeta su forma. Y son cosas simples, me voy a poner así como ejemplificadora, pero es bien distinto que alguien te diga buenos días, ¿cierto? A que no te mire, ¿cierto? Es bien distinto a cuando viene alguien con un coche y yo voy y abro la puerta, a que yo abro la puerta y me desentiendo de si es que viene al final alguien atrás mío. En el fondo, el reconocimiento del otro y del valor del otro como un igual, a pesar de que no es igual, ¿cierto? Como alguien que tiene dignidad. Y yo creo que vamos, o sea, es como tan profundo como eso. En el fondo, cómo yo reconozco y valido que el otro es igual de digno que yo. Aunque no seamos iguales, aunque no sé quién es, ¿cierto? Aunque ni siquiera sé su nombre, pero hay gestos, eso se demuestra mucho en la gestualidad, en cómo yo me acerco, cómo yo miro, si es que yo miro o no miro a los ojos, me preocupo de hacer una gestualidad, a lo mejor puedo ser súper indiferente o puedo hacer como un saludo, ¿cierto? Estoy pensando en la gente que muchas veces son la puerta de entrada a los hospitales, y que hacen una diferencia. O sea, yo recuerdo muy bien al señor que está en la puerta, que puede ser un guardia, que puede ser alguien de seguridad, o que puede ser la recepcionista o el recepcionista, y si ese recepcionista
hace algo en mí, provoca una diferencia en mí, yo me voy a sentir mucho mejor, sobre todo cuando he ido a lugares de salud, ciertos centros de salud, en donde uno cuando me voy a pasar un poco al otro tema, pero uno cuando va a un centro de salud no es porque quiere ir, ¿cierto? Generalmente uno va a un centro de salud sin ganas de haber ido al centro de salud, va porque tiene a alguien enfermo, porque uno se siente mal, y esto nos hace muy vulnerables. Entonces, nos vamos felices, ¿cierto? Entonces, si alguien hace un gesto conmigo que marca una diferencia y me hace sentir digna, o digno, ¿cierto? De estar ahí, ¿cierto? Y respetada y validada en mi dolor o acogida en una sensación de vulnerabilidad con la que uno llega, eso humaniza el servicio, ¿cierto? Dignifica el servicio. Y esa diferencia la puede hacer cada uno en cada contacto con el otro, ¿cierto? Es como... es tan simple y a veces es difícil, porque es difícil conectarse, ¿sí? Porque uno a veces se mecaniza, sobre todo si estamos cansados. O sea, hoy día los centros de salud con la pandemia han sido lugares muy sufridos también, que no lo han pasado bien. Los equipos de salud están cansados igual que la sociedad, y más aún. Pero el acoger a alguien con cierto gesto puede hacer una diferencia. De todas maneras. Sí. A propósito también, claro, como del tema ya de acá del hospital y de los pacientes hospitalizados, ¿cuál crees tú que es el impacto que genera que un miembro de la familia ingrese a un hospital, y sobre todo una hospitalización de larga data como la que ocurre acá en el Hospital Metropolitano? ¿Cuál es el impacto que genera en la familia? Te escucho más o menos, pero si entendí bien, es cuál es el impacto que tiene en la familia al tener una persona hospitalizada. ¿Sí? Bueno, como decía recién, el ir a un centro de salud no es algo que uno haga porque quiere hacerlo voluntariamente o porque va feliz, sobre todo en hospitales. Hay otros centros de salud como la atención primaria que tienen como un fin más preventivo, ¿cierto? Y que uno debería ir como por querer, pero en la hospitalización, en el nivel de hospitalización, de por sí, la gente cuando se enferma, la enfermedad genera una sensación de vulnerabilidad. O sea, la enfermedad en sí es una situación que significa una amenaza, ¿cierto? Para la gente, para la vida de las personas. Una amenaza en términos de funcionalidad, ¿cierto? De lo que yo puedo hacer en cuanto a la vida misma, ¿cierto? En cuanto a si yo puedo seguir viviendo. O sea, tiene que ver con que yo me veo amenazado. Si yo me enfermo, uno al tiro piensa, bueno, la gente se puede enfermar y se puede enfermar grave, y si queda hospitalizada, es una amenaza a la vida, ¿ya? Entonces, cuando hay una familia, no sé si me quedé pegada yo, ¿están ustedes pegados? ¿Están ahí? Ya. Sí. Cuando una familia sufre la enfermedad de un pariente, de un cercano, de un miembro suyo, de cualquiera sea la persona que está enferma y hospitalizada, eso podríamos decir, genera un desequilibrio, ¿ya? Genera un desequilibrio en la familia porque alguien ya no está, ¿ya? Las familias funcionan de cierta manera, y si alguien ya no está cumpliendo un rol en el cotidiano de esa familia, de alguna u otra manera eso afecta, por una parte, cómo funciona la familia, y por otra parte los afectos, ¿cierto? O sea, si bien puede estar el papá, puede estar la mamá, puede estar el abuelo, puede estar el hijo, el hermano, para cada cual se lo vive de distinta manera, ¿cierto? Pero en el fondo hay un sufrimiento. O sea, yo creo que lo principal es como la sensación de amenaza, por una parte, a la vida, ¿cierto? Y una amenaza al funcionamiento cotidiano, pero además una afección grande en términos de lo vulnerables que somos
y de sufrimiento, de dolor. O sea, yo creo que la emoción que ocurre ahí, más allá de la afección funcional, ¿cierto?, tiene que ver con dolor, con el dolor humano. Y ese dolor puede existir en distintas dimensiones. Hay dolor emocional, hay dolor físico, hay dolor espiritual. A veces la gente se pregunta por qué. O sea, cuando uno se enferma a alguien de su familia y ese alguien está hospitalizado, aparte de todo el cambio de rutina que existe en la familia, también está la pregunta sobre el por qué. Entonces, ¿y por qué a nosotros? ¿O por qué nos pasa esto? Y ciertas explicaciones. Y en el fondo hay un montón de afecciones que no se ven, ¿cierto? Pero que están... y estoy pensando además en otro dolor que puede ser un dolor mental. En el fondo estoy poniendo todo como dolor porque es sufrimiento. En el fondo es el sufrimiento del cansancio mental, el cansancio físico. O sea, además de la persona que está sufriendo, que está en el hospital y que puede tener un dolor de todos estos tipos, la familia que se queda afuera o que va a visitar o que no puede entrar siempre a ver y tiene esta como falta de la persona que está en el hospital, también está viviendo un montón de situaciones. O sea, ir al hospital todos los días, día por medio, tener a alguien hospitalizado a larga data, significa un cambio fuerte de rutina, un cambio de podríamos decir incluso una inversión de tiempo, de recursos, o pérdida, ¿cierto?, de tiempo, de espacios de intimidad, de almuerzos, de cenas, de onces, de gasto en micro, ¿cierto?, para ir al hospital, y todo eso genera un cansancio físico, y al final puede significar un dolor físico, y también puede significar otras enfermedades en la familia. Eso hace que la familia sea más vulnerable como grupo, y esa vulnerabilidad que se observa en su sufrimiento, te hace también más débil y te puede hacer incluso más vulnerable a otras enfermedades. Y aquí estoy hablando de enfermedades mentales y también de otras enfermedades físicas que se producen cuando hay enfermedades mentales o dolores de este tipo que no se ven, ¿cierto?, pero que se viven, se experimentan, ¿cierto? Entonces yo creo que la familia, cuando tiene a alguien hospitalizado, y aquí no sé si más de alguno de nosotros ha tenido a alguien hospitalizado, y si uno se remonta a ese momento, y yo lo pienso como en primera persona y también en lo que he visto, es todo un cambio de vida. O sea, tener a alguien hospitalizado significa un cambio en la rutina, de horas, de tiempo destinado a otras cosas, que pueden ser el trabajo, el ocio, el pasarlo bien, la fiesta, el almuerzo, la cotidianidad, se pierden. Y se aboca la energía y no solamente a la persona que está enferma. Yo creo que eso también es fuerte, porque uno quisiera estar todo el tiempo con ellos, pero a veces te la pasas en la sala de espera, esperando poder entrar, y te la pasas en la escalera del hospital, o afuera, conversando, o llorando, o sufriendo, ¿cierto?, teniendo que almorzar a veces en la calle o en el patio del hospital, o porque adentro tampoco es fácil comer, o teniendo que llevar comida. Es todo un cambio, y todo eso genera un estrés mayor en la familia. Al final es bien fuerte, ¿no? La familia no lo está pasando bien cuando llega al hospital. Entonces creo que es muy importante también tener esa noción para poder entender a veces por qué la gente anda como anda, ¿cierto? Que uno no llega sonriente al hospital, ¿cierto? No llega porque anda cansado, porque a veces no tienes todo el sueño que tendrías que haber tenido, ¿cierto? Hay cosas que te quitan el sueño, la plata, ¿cierto? El tiempo, el no poder hacer lo que querías hacer, todo eso. Entonces, no sé si me fui muy por las ramas o respondí a la pregunta. Es que es un fenómeno complejo que requiere una respuesta compleja, ¿no? Nosotros lo hemos visto, familias que el sueño lo vemos muy, muy alterado por el estrés. Decía que es un fenómeno complejo que requiere una respuesta compleja, y vemos, por ejemplo, el sueño que se ve
sumamente alterado, sobre todo en la persona que tiene que recibir la información médica, que puede ser en cualquier momento del día y que uno está ahí expectante y toda la familia se pone expectante porque quiere saber qué le está pasando a su tío, qué le está pasando a su abuelo, qué le está pasando a su papá, ¿no? Entonces creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, Carla. Yo quisiera saber un poquito, que ya es algo que hemos conversado, pero quisiera saber si algo en el tintero habrá quedado quizá sobre qué podríamos recomendarle a todas estas personas que se vinculan con las familias, como son los médicos, que ellos es la llamada más esperada por toda la familia, como lo es la persona que los recibe, ¿cierto?, en la oficina de información, los guardias, ¿cierto? Hay un montón de personas involucradas y queremos también de repente visibilizar esto, pero también dar alguna respuesta también. ¿Hay algo más que nos podría sugerir? Porque ya hartas cosas nos han podido decir. Sí, ¿sabes qué se me ocurre? Algo que he aprendido de ciertas estrategias, en el fondo, cuando uno se encuentra, hay un encuentro, ¿cierto? Cuando uno llama por teléfono o tienes esta conversación de profesional a familiar, ¿cierto? O te toca entregar una información, ¿cierto? Es un encuentro entre alguien del equipo de salud o del hospital que representa al hospital, que representa a quienes cuidan a mi persona querida, ¿cierto? Y yo, o la persona querida, la familia, ¿cierto? En este caso me estoy poniendo yo en el lugar de la familia, ¿ya? ¿Qué estrategia? Hay una estrategia que se llama encontrar a la persona donde está. En el fondo, es como tener esta sensibilidad, y eso se desarrolla, pero esta conversación que hemos tenido a lo mejor nos ayuda a poder recordar y pensar en cómo ellos están, ¿cierto? Es como tener este pensamiento de a lo mejor no la conocemos tanto, ¿cierto? Pero quizá, y a veces no está el tiempo para preguntar tantas cosas, ¿cierto? A veces no está el tiempo para decirle cómo está, cómo durmió, ¿cierto? Pero uno se puede imaginar eso, ¿cierto? En general hemos hablado de patrones, ¿cierto? De cosas que pasan. Entonces, el recordar, yo creo que cuando uno se encuentra con un otro, el cual sabemos que puede estar con falta de sueño, que puede tener mil preocupaciones más, aparte de que puede tener, no sé, una mamá, un papá que puede tener hijos en el colegio y está esperando la respuesta para saber cómo está el papá. Está pensando en la comida, está pensando en lo que tiene que hacer, en que, no alcanzo a llegar o me llegué atrasada, está pensando en que anoche no dormí bien, preocupada, está pensando en que tengo que pagar las cuentas, está pensando en mil otras cosas. Y además está con pena o con dolor. Entonces, el recordar eso nos puede ayudar a encontrarnos con esta persona en donde está, independiente de que todos lo sepamos, ¿sí? Pero el como ir a acercarnos desde una mirada más compasiva, yo creo, ¿cierto? Una mirada que me ayuda a comprender que el otro también lo está pasando mal. A lo mejor yo digo cansado, a lo mejor he hablado con 1000 personas, he hecho 3000 llamadas, ya no quiero hacer más llamadas por teléfono, o también me cansa que la gente llegue aquí a asediarme, o me siento asediado cuando las personas me están esperando en la puerta porque no sé bien lo que le tengo que responder. Pero bueno, también entender que esta persona tiene una esperanza, ¿cierto? Y que nosotros somos como su esperanza. A veces estoy poniéndome ahora en el rol del profesional. Cuando yo soy un profesional y me encuentro con alguien, probablemente esa persona tiene esperanza, lo tiene esperanza. El cómo yo recibo esa pregunta, o cómo yo doy una respuesta a esa pregunta, puede generar también un cambio en esa persona, puede generar una emoción positiva o una emoción negativa, y puede ser que a veces tenga que dar noticias malas, ¿cierto? Entonces, ese encuentro y esa capacidad mía para poder llegar a la persona donde está, ¿cierto? Encontrarme con ella, acercarme, donde quiera que esté, pero con una actitud, con una disposición a encontrarme con esa persona, puede hacer una diferencia, a pesar de que tenga que dar una mala noticia, o a pesar de que tenga que decir que no sé, ¿ya? Puede servir
como una ventanita que no se cierra, que no signifique un portazo la respuesta que yo voy a dar, sino que pueda significar una acogida, un abrazo, que a lo mejor no es la respuesta que la persona quería, y a lo mejor tampoco la puedo tocar, ¿ya? No me estoy refiriendo a un abrazo físico, pero sí a un tono de voz, a una mirada, ¿sí? A una gestualidad acogedora, compasiva, que pueda hacerle sentir al otro que yo lo abracé. De todas maneras, totalmente de acuerdo, es algo que hemos visto que a las familias les ayuda. Y para ir finalizando, y quizá ha sido un podcast que de cierta manera ha tocado un tema difícil, pero también queremos rescatar la otra parte, ¿no? ¿Cómo crees tú que la familia puede influir en la experiencia de hospitalización que tiene el paciente, el integrante de la familia que está con nosotros? ¿Cómo crees tú que puede aportar quizá en cómo él lo está viviendo? Uy, es tremendo, es muy importante ese aporte. Yo creo que sabiendo que los hospitales han tenido esta apertura de puertas, ¿cierto? Bueno, no sé ahora con la pandemia cómo estuvo, porque como que se fue cerrando, ¿cierto? Pero en algún momento estuvo esto del tutor, ¿cierto? Que yo creo que es un concepto no tan antiguo, de alguien que está a cargo y que puede entrar a acompañar a su pariente, a su familiar enfermo. Hace una diferencia muy grande, tanto para la familia como para el enfermo hospitalizado, el tener a alguien cercano cerca, ¿cierto? Y que pueda visitar, que pueda acompañar, que pueda hacer tareas cotidianas, ¿cierto? Como a lo mejor darle la comida, o a lo mejor estar ahí cuando lo mudan, ¿sí? Porque se ocurren estas cosas cuando hay una persona hospitalizada por una enfermedad de larga data. A veces las personas no son autovalentes, ¿sí? Entonces necesitan como un acompañamiento, necesitan que se les realicen ciertas tareas que son súper básicas, ¿cierto? De alimentación y de higiene, ¿ya? Y el que la familia pueda estar presente, por una parte yo creo que hace una tremenda diferencia, y por otra parte el dar el que el hospital pueda, yo creo que recuerdo el concepto de hospital amigo, no sé si existen esos conceptos todavía, pero recuerdo que esa mirada del hospital o esa apertura del hospital hacia las familias, hacia los acompañantes, puede hacer una tremenda diferencia en la recuperación también, en el proceso de recuperación, porque como decía hace un ratito, el sufrimiento de la persona enferma en un hospital, que puede ser también en otro espacio, pero el sufrimiento que viven las personas, tanto las familias como las personas enfermas, son sufrimientos de distintas índoles, o en distintos como dimensiones, ¿cierto? Está por una parte la dimensión física, pero hay otras dimensiones que la compañía de la familia puede ayudar a sanar en conjunto, ¿cierto? A recuperar y en el fondo puede ser más importante incluso que el medicamento, o sea, y pueden acompañar ese proceso de recuperación. Es verdad, o sea, cuando se dice que el amor sana, yo creo que sí, es verdad. Entonces, esa cercanía física y emocional es muy importante para la recuperación integral de las personas. Tenemos protocolos bien estrictos con lo que tiene que ver con las visitas y hemos ido tratando de generar visitas virtuales a través de videollamadas, y hemos visto que realmente tiene un impacto sumamente importante para el estado de ánimo y la disposición a rehabilitarse. Así que creo que es algo que nosotros hemos podido ver de todas maneras. Buenísimo. Claro, porque es lo que acabo de decir, tiene que ver con, incluso, claro, por suerte la época en la que estamos nos ha permitido con la tecnología subsanar, ¿cierto? O paliar un poco lo estricto que fue el tema de la cercanía física, ¿cierto? Pero la cercanía emocional se puede vivir a través del teléfono, se puede vivir a través de la virtualidad. Entonces, esa cercanía es muy importante para la recuperación y el proporcionar espacio, el como flexibilizar espacios para que existan otras maneras de cercanía que
que van a ayudar en lo emocional, en lo mental, en lo espiritual, que creo que es importante considerarlo, porque a veces se deja fuera y no necesariamente es con lo religioso, es la pregunta del por qué, ¿cierto? Es la pregunta de por qué a mí, el qué viene ahora, el qué me va a pasar. Es algo súper relevante en el proceso de sanación, de recuperación o del paso, ¿sí? También, o sea, o del fin de la vida. Pero son temas importantes donde la familia juega un rol crucial. Queremos agradecer, esta conversación quizás ha sido un poquito más larga que las anteriores, pero creo que es necesario porque, como comentaba anteriormente, es un fenómeno complejo que sin duda requiere mirarlo con mayor profundidad. Así que no sé si, María Jesús, ¿quieres agregar algo más para ir finalizando? Sí, también agradecerte por la conversación. Yo creo que siempre es importante estar revisando también nuestras creencias, nuestra forma de involucrarnos también con lo que hacemos, con el ejercicio de nuestras profesiones, con cómo vemos a las personas, con cómo nos vemos también a nosotros mismos. Creo que es súper importante también ver que hay una diferencia, hay una diversidad de familias, de conceptos de amor también, de lazos, de vínculos que son igual de válidos que cualquier vínculo tradicional o idea tradicional con la que vengamos. Entonces creo que ha sido súper enriquecedor este espacio. Espero que de verdad la gente que pueda ver el podcast sea de utilidad también, que nos permita comprender que no siempre vamos a encontrar familias o tipos de familias ideales dentro del hospital, redes de apoyo que quizás no nos van a parecer del todo adecuadas por la forma en la que nosotros vemos el mundo también, pero que aún así son esenciales y son importantes para nuestros pacientes y que podamos potenciarlas de la mejor forma en la que podamos. Así que, bueno, nuevamente agradecerte, fue sumamente enriquecedor este espacio. De verdad que muchas gracias y bueno, no sé qué más agregar, la verdad es que muy feliz, muy agradecida. Súper. Muchas gracias a ustedes por la invitación, se pasaron, y que les vaya muy bien con el proyecto de los podcasts y que la gente pueda escucharlos y aprender mucho y compartir. Muchas gracias.